Buenas noches. Buenas noches, señor Chincha. Gracias por esta oportunidad. Se ha confirmado que, por lo menos tiene la intención, el ex asesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, de que testificará en el juicio por el caso Cócteles, a pedido precisamente de uno de los abogados de Fuerza Popular, Cristian Salas. Lo que dice el señor Villanueva y su abogado es que él no es un operador político, usted lo dijo aquí, recuerdo mucho, que no necesariamente va a decir lo que sostiene la defensa de Fuerza Popular, pero sí lo que señala Villanueva es que tiene información a partir del año 2017, cuando José Domingo Pérez asume el caso. ¿Le preocupa lo que puede decir Villanueva? No en absoluto, pero está claramente determinado que Jaime Villanueva es un operador de Keiko Fujimori, de su partido político. Él lo niega. Él lo niega, sin duda, pero aquí estamos ya ante una evidencia que tiene que ver incluso con una estrategia procesal en el juicio en el que se encuentra sentada respondiendo a la justicia la señora Fujimori y otras personas acusadas por el Ministerio Público. En ese sentido, es evidente que cuando uno presenta un testigo es porque ese testigo está en permanente y clara coordinación respecto a lo que puede ser útil dentro de sus intereses procesales. ¿Usted está diciendo que Villanueva tiene conexiones con Fuerza Popular? Pero es evidente, porque además, refrescando un poco la memoria de las circunstancias en las que el señor Villanueva se encuentra como, en este momento, una persona investigada por la justicia, recordará usted que es un hecho notorio, la señora Marta Moyano, congresista de la República, admitió que en distintas oportunidades se reunía con el señor Villanueva y con la señora Patricia Benavides para pedir el retiro de los fiscales del equipo especial Lavajato, Rafael Vela y José Domingo Pérez. Entonces aquí hay no solamente esa evidencia ya que tiene que ver con hechos admitidos, sino también con los episodios que se van dando sucesivamente en orden a la participación del señor Villanueva, que desde nuestro punto de vista claramente está vinculado y está conectado con los intereses de la señora Fujimori y del partido Fuerza Popular. Vamos a escuchar un extracto de la declaración de ayer, precisamente de Jaime Villanueva, para entrar en contexto. Vamos a ver. Claro, ¿usted va a acudir como testigo entonces de Fuerza Popular al caso Cócteles? Bueno, si yo soy citado, tengo que acudir, digamos, es una obligación, además es parte de la colaboración que yo tengo que cumplir con la justicia. Yo estoy colaborando en el esclarecimiento de todos los hechos, sin distinción alguna. Yo quiero recalcar acá que no soy ningún operador político. Si el Poder Judicial tiene a bien citarme, yo acudiré cuantas veces el Poder Judicial o el Ministerio Público me citen para las diligencias que ellos consideren pertinentes. Él no ha dicho que el caso haya sido armado, él está declarando, como ya lo vengo repitiendo, desde el momento de la incorporación de José Domingo Pérez para que asume el caso Cócteles. Los inicios, que es lo que señala el doctor Salas Beteta, entendemos de que no hay información en ese extremo. Que no se entienda que no cuenta con información del caso Cócteles, sino que no cuenta con información que propone el doctor Salas, sino una información distinta. Es justamente esto lo que llevaría Villanueva como información, y justamente en el desagregado lo que él dice saber es que poner a José Domingo Pérez como, digamos, representante, ¿no?, a cargo del caso, como fiscal del caso Cócteles, del caso de la señora Fujimori, fue un requerimiento del periodista Gustavo Gorriti. Dice, ¿no?, hay un requerimiento de Gustavo Gorriti. Tenemos que tener un fiscal que no tenga miedo de llevar el caso Cócteles. Un requerimiento de Gorriti a Villanueva como amigo. Exactamente. Entonces le pregunta a Miguel Girao, ¿conoces a algún fiscal que pueda llevar el caso? Y él, que había sido anteriormente amigo de José Domingo Pérez, le dice, el doctor José Domingo. Lo entrevistan, le proponen integrar al equipo, llevar el caso Cócteles y luego satisfacer algunas pretensiones, se integra al equipo. ¿Esto es cierto? Esto es absolutamente falso. Y se lo digo yo porque yo soy quien propone y quien gestiona todo lo referente a la incorporación del fiscal José Domingo Pérez, en una coordinación además que se hizo directamente con el señor fiscal de la Nación de ese momento, que es el doctor Pablo Sánchez Velarde. Todo esto que está narrando el señor Villanueva es absolutamente falso y no lo ha podido demostrar hasta la fecha, sino solamente con su palabra. Ahora, lo que el público, digamos, desavisado o
que ve las noticias se preguntaría es ¿por qué a Villanueva creerle una parte, tanto así que acabó con la carrera fiscal de Patricia Benavides, y por qué no esta parte? Es una pregunta válida que se pueden hacer. Sí, por supuesto, señor Chincha. Al señor Villanueva hay que creerle lo que él pueda corroborar. Ajá. Todas estas afirmaciones que hizo el señor Villanueva las hizo en condición de testigo, no de colaborador eficaz. La colaboración eficaz tiene la particularidad que todos los hechos que se dicen dentro de este espacio procesal tienen que ser corroborados para que puedan ser admitidos por la justicia. En efecto, pero entonces lo que usted está diciendo... Sí, pero si es me que... permite solamente precisar, porque estas declaraciones que hace el señor Villanueva las hace ante el fiscal Reinaldo Avia en una instancia distinta y en condición de testigo. Pero eso es lo que quiero justamente determinar y que el público lo tenga claro. Cuando Villanueva se refiere a esta supuesta participación de Gustavo Gorriti, que finalmente propuso a José Domingo Pérez, ¿lo dice no como colaborador, sino como testigo? Absolutamente. Y lo hace en una fecha muy posterior al momento en el que él fue detenido preliminarmente por un mandato judicial. En ese espacio es donde más bien libera toda la información que ha sido corroborada y que ha servido para construir el caso contra la señora Patricia Benavides. Es en ese espacio de la colaboración eficaz porque ahí hay una obligación de corroborar todo lo que el señor Villanueva ha dicho. Pero resulta que después de casi 2 meses de producido ese acontecimiento procesal de la colaboración eficaz, el señor Villanueva acude a una Fiscalía Suprema y súbitamente empieza a revelar todas estas consideraciones sin ningún elemento de prueba, más allá de su declaración. Entonces está claro que ahora lo que ha determinado esa declaración del señor Villanueva, una declaración que no tiene ningún otro respaldo, fíjese, después de varios meses, que su propia palabra, es lo que a nosotros nos lleva, en la asociación con lo que está sucediendo ahora, de ser propuesto como testigo de Fuerza Popular de la señora Keiko Fujimori, a establecer cuál es la génesis de sus aseveraciones falsas y de sus difamaciones. Es evidente que ahora cobra esa notoriedad cuando se le ha preguntado a la señora Moyano si es que ella efectivamente visitó a la señora Benavides con el señor Jaime Villanueva a pedir la salida del fiscal José Domingo Pérez y del fiscal Rafael Vela. Y no se olvide, señor Chincha, que yo soy un agraviado en estos casos, porque yo he sido suspendido 5 meses por una conspiración criminal en la que estaba incluido el señor Jaime Villanueva y la señora Patricia Benavides. Yo estuve con usted en entrevistas donde ahora incluso eso ha justificado una investigación del jefe de la autoridad de control, el señor Fernández Gerí, de la señora Benavides. El propio señor Villanueva tiene también una participación en mi suspensión. Así que todas estas circunstancias, en realidad, lo que determinan es que precisamente el señor Villanueva y la señora Benavides estaban primero actuando en ese momento coordinadamente con el Partido Fuerza Popular y con congresistas del Partido Fuerza Popular, y ahora esto que se revela a partir de la decisión de incorporarlo como un testigo o pedir que se incorpore, porque finalmente es una prueba que dependerá del Poder Judicial. Salas, ¿no? Y el Poder Judicial. Pero así es. Hay otro asunto que me parece fundamental y me gustaría desarrollarlo con usted, y tiene que ver con Jorge Barata. El fiscal Pérez lo anunció en la primera audiencia, si mal no recuerdo, pero lo que dice un poco la realidad, y esto me temo que puede ir contra el caso, es que todo indica que Barata no va a venir, a menos que le manden un avión con policías, una cosa alucinante, porque no se podría hacer eso, digamos, con un personaje como Barata. Entonces, ¿qué van a hacer sin Barata? Mire, los casos no se construyen sobre la base de un testimonio único. Del señor Barata... El de Barata es importante. Sí, es un personaje, por supuesto, importante y trascendente, cuyas declaraciones ya se han realizado a través del sistema de cooperación internacional. Y la ley procesal penal peruana establece claramente que cuando por alguna circunstancia un testigo no puede concurrir a los juicios orales, sus declaraciones serán leídas y valoradas de manera conjunta con otros medios de prueba que se actúen en el juicio. Pero más allá de esta circunstancia, de lo que pueda suceder, señor Chincha, está claramente determinado que el incumplimiento del señor Barata es una circunstancia que se atribuye directamente a él y a su comportamiento procesal. Él ha incumplido un mandato judicial. Y el Ministerio Público, como tal,
tiene que hacer prevalecer un mensaje incluso hasta de seguridad jurídica, porque Pero si no, ¿cómo? imagínese... ¿Cómo? Imagínese. Sí, le digo por qué. ¿Cómo? Porque es un mensaje claro a todos los colaboradores eficaces que puedan generar sentencias de colaboración, porque está claramente determinado por la ley que un colaborador que no cumple con sus obligaciones, entonces se le van a retirar sus beneficios premiales. Cosa que ya anticiparon que le iban Por a supuesto, hacer. porque ya no se discute la culpabilidad de la persona. La persona ya se declaró culpable. Lo que se discute acá es solamente la pérdida de sus beneficios premiales y la sentencia que se le tendrá que imponer. Pero el testimonio es importante. Sí, por supuesto. Y ¿No? nosotros hemos hecho todo el esfuerzo Hasta se ha para anunciado. buscar... Por supuesto, hemos hecho todo el esfuerzo para que el señor Barata declare. Pero evidentemente se trata también de un testigo que está fuera del país y cuya voluntad está sometida también a la legalidad en el Perú, porque él es un colaborador eficaz que delinquió en el Perú. Sí, claro, pero no fue temerario de parte del fiscal Pérez anticipar la presencia de Barata, cuando, por ejemplo, hoy César Nakazaki dice: veo muy difícil que Jorge Barata declare por el caso No, Cóctel. O sea, no, señor prácticamente Chincha, está porque- diciendo que ya no viene. No por una sencilla razón, porque todos los requerimientos que plantea el Ministerio Público son de conocimiento del Poder Judicial, y en la fecha en que el fiscal Pérez hace su presentación a través de sus alegatos de apertura en el juicio de la señora Fujimori, el Ministerio Público no había sido notificada de la decisión del Poder Judicial de revocar el beneficio. Nosotros como Ministerio Público no podemos dejar de pedir la revocatoria de un beneficio premial de un colaborador eficaz que no cumple con sus deberes procesales. Porque si no, imagínese lo que sería eso, señor Chincha. La inseguridad jurídica que se transmitiría cuando un colaborador no cumple con sus obligaciones y no le pasa nada. Nosotros, por el contrario, mandamos un mensaje claro. Los colaboradores eficaces tienen que cumplir con sus obligaciones, porque si no lo hacen, perderán sus beneficios de premio, y eso es un mensaje correcto. Ahora, digamos, Permítame solamente en la terminar. realidad, yo creo que a Barata eso no le importa mucho. Sí, pero permítame terminar, porque el mensaje para la criminalidad organizada es que los colaboradores eficaces no sean doblegados precisamente en una etapa estelar como el juicio oral. Entonces, para el mensaje jurídico, el correcto mensaje es que los colaboradores tienen que respetar sus acuerdos. De acuerdo, de acuerdo. El siguiente, bueno, yo no sé, yo veo difícil en verdad que Barata regrese, ¿no? A ver, Sí, pero permítame responderle esa aseveración. a ver. Porque los casos que se construyen, reitero, se construyen sobre la base de una multiplicidad de actividad probatoria que se realiza en juicio. El caso del señor Barata no es que se pierda su testimonio. Su testimonio se va a leer porque el señor Barata, reitero, ha declarado con todas las reglas del debido proceso. Los abogados de la señora Fujimori y del señor Ollanta Tazo, todos han interrogado al señor Jorge Barata en el Brasil, con abogados brasileños y abogados peruanos. Ajá. Entonces, no es que se les haya restado Ya. su derecho a defenderse. Lo que sucede es que ante una imposibilidad, que es a partir de que Jorge Barata es un testigo ahora que está en el Brasil, Ajá. y dadas las múltiples maniobras que se han venido realizando en el Brasil para evitar que Jorge Barata regrese, porque hay que recordarle también a su público, señor Chincha, porque es que el señor Barata no declara. No declara porque hay pedido de las defensas de las personas ahora que están en juicio oral para evitar que el señor Barata declare. Una de las razones por las que justifica Jorge Barata no haber venido al Perú es porque dice que tiene un mandato judicial en el Brasil que se lo impide. De acuerdo, de ¿Y quién acuerdo. lo pidió? Los abogados defensores de los Baraticemos, acusados. De acuerdo, ha quedado claro lo de Barata, pero Sí. nos queda algún tiempo más, pero hay temas que también, desde la óptica como se están transcurriendo, pueden también hacer correr peligro al proceso. Y, primero, el Tribunal Constitucional. La defensa de la señora Fujimori ha decidido que recurrirá a esa instancia, con lo cual el requerimiento es muy concreto, que se anule todo el proceso. ¿Qué van a hacer ustedes? Mire, nosotros estamos sometidos a un régimen de legalidad. Ciertamente lo que pretende la señora Fujimori es que se sustituya al Poder Judicial del Perú por el Tribunal Constitucional. Es su pretensión. Ahora es la máxima instancia Por supuesto, del sistema de de justicia, la ¿no? constitucionalidad De de la las leyes y constitucionalidad. de las demandas de garantía. Ya. Pero en realidad lo que está planteando la señora Fujimori es que se sustituya a las tareas y los deberes del Poder Judicial. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros lo que estimamos es que el Tribunal Constitucional permita que el Poder Judicial, que es un poder autónomo del Estado y por algo existe para administrar justicia a nombre de la nación,
pueda resolver en el debido proceso todo lo que se haya planteado, como ha venido sucediendo hasta este momento estelar ¿Cómo en que la sería señora Fujimori está en un juicio ¿Cómo oral. sería eso? Porque ¿Sería eso? el TC lo ha admitido. Bueno, lo ha admitido, pero no lo ha resuelto todavía de fondo. Ajá. ¿No? Eso significa que los miembros del Tribunal Constitucional van a tener que analizar los argumentos de la señora Fujimori y a partir de un análisis ya argumentativo de fondo, estimamos nosotros que debería rechazarlo como lo ha rechazado en 2 instancias el propio Poder Judicial del Perú. Lo que se prevé más bien es que no lo rechace. Bueno, pero es que esa es una especulación en este momento que está fundada en tal vez la génesis del Tribunal Constitucional, que es producto de un acuerdo político en términos de sus votos. ¿A qué ¿no? se refiere entonces Porque es probable que el TC anule el juicio? bueno, siempre es una posibilidad jurídicamente. Pero usted nosotros estaba hablando estimamos- de la génesis. Sí, claro, porque TC. de todas maneras es una realidad objetiva cómo es que se designa un miembro del Tribunal Constitucional de acuerdo al derecho constitucional, es decir, a las normas que están en la Constitución política. Se designan por votos. Sí, claro. Y estos votos son parte de una coalición política. Esa es su génesis. Siempre existe la expectativa de que los tribunos del Tribunal Constitucional estén por encima de ese origen Claro. y que hagan también honrar su propia palabra. Recordará usted el caso, por ejemplo, del señor Gutiérrez Tixen, que es públicamente magistrado actualmente. es magistrado actualmente del Tribunal Constitucional y que tenía una serie de opiniones bastante agresivas contra el equipo especial Lavajato. Esperemos. ¿Debería inhibirse? Yo pienso que él debería honrar su compromiso. Él dijo que se iba a inhibir. Ajá. Entonces, claro, como tal, todas estas consideraciones son parte de lo que seguramente se va a discutir en su momento. Sobre Pero de que los puede cargos. afectar el caso, No, claro. es verdad que sí. Lo puede afectar y Es puede verdad que sí. anularlo, ¿no? Pero el abogado Gonzalo del Río, que también es parte de las defensas en el juicio, hizo algunas argumentaciones que me gustaría, digamos, corroborar o confrontar con usted. Él dice que presumir que Dionisio Romero tiene dinero ilícito es ciertamente una operación creativa, porque señala que, del Río, no tengo ninguna duda de que el banco más importante del país es quien más dinero lícito tiene en este país, con lo cual podemos hilar a el concepto mismo de lavado de activos, que tiene que ver con un origen ilícito. Y lo que reclaman las defensas es que precisamente durante el desarrollo de este proceso, por lo menos lo que va de él, no se está colocando especial énfasis en que el origen de los dineros, salvo lo de Odebrecht, que hay una línea ahí muy turbia, pero en los otros casos, dicen los abogados, no se está diciendo claramente que esto tiene un origen ilícito. Bueno, en principio, ya durante el desarrollo de los alegatos de apertura de las defensas, hemos creo que avanzado significativamente en algunos aspectos que ya no van a ser objeto de controversia. Por ejemplo. Es decir, que se captaron enormes sumas de dinero clandestino, en efectivo, eludiendo el sistema de control antilavado, eludiendo la rendición de cuentas de toda la normatividad electoral, en condiciones de absoluta clandestinidad, se percibieron enormes sumas de dinero, en principio. Más allá de la tipificación jurídica, esto es un avance, porque antes no había sucedido. Y eso nos plantea ya notoriamente también de que hay un establecimiento de la veracidad de los cargos que el Ministerio Público ha formulado. Ahora, ellos aceptan, pero niegan el delito de lavado. Por eso. Pero Claro. estamos avanzando en los hechos, porque ni siquiera admitían los hechos. Recordará usted que hace muy poco tiempo siempre negaban haber recibido dinero, ¿no? Negaban haber recibido dinero de cualquier persona que no haya sido objeto de la rendición de cuentas formal, que ya sabemos que fue falsa ante la Oficina de Procesos Electorales. Pero en lo de lavado nos hemos entrampado. Acá vamos, A ver. precisamente, no porque yo lo pueda decir, que finalmente termina siendo una alegación de parte. Nos remitimos nosotros al informe de la Superintendencia de Banca y Seguros, que es donde se reporta el fraude en la administración de personas jurídicas en el caso de Credit Corp. Es decir, el delito de lavado de activos, señor Chincha, es un delito en el Perú autónomo, no requiere condena por el delito previo. Solamente se requiere una carga indiciaria que haga referencia a la probabilidad de que el dinero que se percibe es un dinero de procedencia ilícita. ¿Y eso lo dice la superintendencia? Está en el informe, está acompañado dentro de la prueba que se va a actuar en el juicio oral. Y no lo dice la Fiscalía, reitero, lo dice la Superintendencia de Banca y Seguros. Entonces,
Cuando se escuchan estas alegaciones, el doctor Gonzalo del Río, que es un excelente abogado, seguramente tratará de hacer un cierto acto de creatividad para omitir lo que se va a actuar en el juicio, que es leer ese informe de la Superintendencia de Banca y Seguros y que se va a poner en conocimiento a nivel de la garantía de publicidad, porque todos estos juicios son públicos. Ahora, es siempre un asunto complejo, porque ciertamente también enrostra lo que significan una serie de operaciones que se han dado eludiendo el sistema de prevención antilavado, nada menos que de una institución financiera. Lo que dice Pero eso el es algo Río, que el Ministerio Público lo plantea así. Dice el Río es que, hablando a nombre de la familia Romero incluso, dice que es una empresa familiar, que toda la familia estaba de acuerdo con el aporte y cómo así Klimper podría sospechar que el dinero tenía origen ilícito y que las razones del ocultamiento del financiamiento del grupo Credit Corp fueron seguridad, que no querían aparecer y evitar represalias si ganaba el candidato rival. Pero que no hay fraude en la administración Bueno, nuevamente, de personas jurídicas. es lo que dice la Superintendencia de Banca y Seguros. El señor Gonzalo del Río además no es abogado, tengo entendido, de la familia o del señor Dionisio Romero Pauletti. No, es Klimper. Me parece que es abogado de José Klimper. De José Klimper, ¿no? Sí. Y el señor José Klimper, no sé si dentro de la construcción del tramado, ¿no? Tiene que ver con una directa relación con ello, porque el señor Dionisio Romero Pauletti, el señor Martín Pérez, porque ojo, no ha sido solamente el señor Dionisio Romero, han sido también otros directores que participaron en precisamente liquidar las sumas de dinero efectivo para entregárselas incluso personalmente a la señora Keiko Fujimori en mano. Entonces, como tal, más allá de todo, si es que tuviéramos esa teoría, señor Chincha, comprenderá usted que no existiría toda una operación mediante la cual se liquidó esos 3.650.000 que es lo que la Superintendencia de Banca y Seguros detalla en su informe. De tal manera que el Ministerio Público se respalda precisamente en todos esos elementos para aseverar de que el dinero de procedencia ilícita proviene de un delito que es el fraude en la administración de personas jurídicas. Porque si habría salido del patrimonio personal del señor Dionisio Romero Pauletti, tal vez estaríamos hablando de una situación distinta. Ya. Pero salió de la propia corporación. Entonces, esa es la razón por la que se plantea el caso de esa forma. De acuerdo, el caso todavía tiene para largo. Vamos a ver qué dice el Tribunal Constitucional. Rafael Vela, coordinador del equipo especial del caso Lava Jato, con nosotros. Gracias, fiscal. Gracias a Un gusto usted. tenerlo por aquí. I can't see the issue. Yeah, believe me, I need to keep myself in line. But I